Bueno, observando que ya se restableció la conexión, ya resolvimos los problemas técnicos que veníamos teniendo con el live. Demos entonces inicio a este webinar. Em, Reitero mi saludo para todos ustedes, para cada una de las personas que nos acompaña el día de hoy. Quiero agradecerles por la paciencia que nos tuvieron inicialmente frente a los problemas que tuvimos con la conexión. Eh, Inicialmente me quiero presentar. Yo soy Diego Armando Heredia Quintana, psicólogo clínico, jurídico y forense. No me voy a detener muchísimo en la presentación para que tratemos de ahorrar un poco el tiempo perdido. Sin embargo, a grandes rasgos les informo. Yo soy docente de la Universidad de Antioquia, Universidad Católica Luis Amigó. Allí me encargo de los cursos o materias orientados a la psicología forense, a la psicología jurídica. Por otro lado, soy perito independiente, perito también para el Departamento de Psicología de la Universidad de Antioquia. Y en mi experiencia pericial he tenido la oportunidad de encontrarme o de participar en diferentes procesos, entre ellos civiles, administrativos, laborales, de familia y penales. Dejo de último el ámbito penal porque precisamente es el que nos convoca hoy por la naturaleza de nuestra temática, los delitos sexuales, los, aquellos injustos que se presentan contra los menores de edad. Eh, Antes de iniciar concretamente con el tema, eh, es importante tener en cuenta que nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden dejar sus preguntas y vamos a intentar resolverlas al final de la presentación. Bueno, entonces entremos en materia. Cuando hablamos de delitos sexuales, la naturaleza de este tipo de fenómenos plantea una serie de situaciones problemáticas, una serie de aspectos que, digamos, hacen que el abordaje sea complejo, que la naturaleza de la investigación, el juzgamiento y en muchos casos la labor de defensa sea totalmente compleja por los efectos mismos que tiene este delito, es decir, su naturaleza. Esas características las vamos a ver muy bien delimitadas por los siguientes aspectos. La forma en que se presenta el delito sexual, específicamente aquellas conductas definidas como actos abusivos o como accesos carnales de manera específica, presentan una limitación de carácter probatorio. ¿A qué hago referencia con limitación? A diferencia de otros procesos donde tal vez tenemos un cuerpo, donde tal vez tenemos una serie de elementos mucho más específicos que podrían constituirse como elementos de referencia, como elementos de prueba tangibles. En el delito sexual sucede o se presenta una condición totalmente diferente. Generalmente hay ausencia o ambigüedad de todos aquellos elementos que podrían constituirse como prueba. Y cuando digo elementos hago referencia de manera específica a los elementos físicos. No tenemos elementos probatorios, por ejemplo, mmm, eh, como desgarros en muchos casos, no tenemos elementos
como material seminal o cualquier otro elemento que nos permita hacer una identificación de la conducta y de hecho una identificación de la persona que se presume ha cometido el injusto con el menor de edad. Ahora, en muchos casos, a pesar de que estos elementos estén presentes, se pueden presentar de manera ambigua. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema de la ambigüedad de los elementos físicos o esos signos físicos que se presentan alrededor del abuso sexual? Es que el mismo, John, de una u otra manera, permite hacer todo tipo de inferencias. Pensemos, por ejemplo, en los desgarros. Los desgarros pueden ser bien objeto de una penetración, pero también pueden ser objeto de otra serie de hechos. ¿Sí? Cuando un menor, por ejemplo, frota sus partes íntimas por picazones, de manera acentuada, de manera repetitiva, puede generar inclusive laceraciones más que desgarros. Todos esos aspectos en algunos casos, ¿no? En muchos casos nos presentan dificultades para encontrar huellas, ¿sí?, concretas que faciliten la identificación, no solo de la conducta, reitero, sino del agresor. Ahora, aparecen también otros aspectos que representan limitación probatoria, la denuncia tardía. ¿Sí? Esta denuncia tardía, en muchos casos, impide encontrar otra serie de elementos probatorios que tal vez podrían estar, digamos, a la mano cuando el evento se presenta y la denuncia se presenta de manera inmediata o se da de manera inmediata. ¿Sí? Allí generalmente cuando la denuncia es tardía, pues la pregunta que seguramente se hará el fiscal y la pregunta que en muchos casos se hacen los defensores es ¿cómo se demostrará? ¿Sí? ¿Cómo se demostrará en efecto que hubo un injusto? Asunto totalmente problemático. Reitero, el tiempo en este caso termina siendo uno de los elementos que juega en contra para obtener elementos concretos que faciliten el ejercicio de identificación de la conducta, de establecer con claridad elementos específicos que permitan demostrar su existencia. Ahora, el secretismo, que en ocasiones también aparecen en el marco de este tipo de conductas, de esa dinámica que se da entre víctima y victimario, que ahora no es un secretismo orientado a la complicidad, ¿sí? Es un secretismo que en muchos casos responde, ¿sí?, a esa relación asimétrica que hay entre el menor abusado y su abusador. Ese secretismo, en el marco de estas relaciones, también pueden estar asociadas a la naturaleza de las dinámicas relacionales que hay en el marco familiar. Las estadísticas bien que nos ofrece medicina legal, pues nos han mostrado que en sumo estas situaciones, agresores, los agresores generalmente se encuentran cercanos al hogar o en el entorno propio de la familia, ¿no? Lo cual dificulta aún más la posibilidad de tener condiciones que permitan una denuncia a tiempo. Y en la medida que la conducta es secreta, pues irá dilatando la revelación y en ese orden de ideas dificultando la posibilidad de obtener detalles específicos que puedan dar cuenta de la existencia del delito. Ahora,
Aparece otro asunto problemático aquí, la capacidad de la víctima, el componente evolutivo. ¿Sí? El componente evolutivo. Ese componente evolutivo puede estar explicado por diferentes fenómenos. Uno, pues se espera que la víctima pueda hacer una narración específica y clara de los hechos, detallada, con toda una cantidad de elementos que permita expresar criterios de realidad alrededor de, de, de la recolección de testimonios. Sin embargo, eh, ese componente evolutivo alrededor de la víctima pues expresa precisamente que hay dificultades, o más que dificultades, todo el proceso de reelaboración, de recuperación de la información y de producción a través del relato, a través de la narración, pues tiene otra serie de aspectos, ¿sí? O responde a otra serie de procesos en el menor, en un menor que está específicamente en un proceso de desarrollo, ¿sí? Esos componentes mnemotécnicos, es decir, esas estrategias específicas del desarrollo infantil, o del recuerdo infantil mejor, no son las que tienen los adultos, ¿sí? No son aquellas que tienen los adultos. De allí, ¿sí?, que en muchos casos, cuando se retoma o cuando se intenta establecer un espacio para la narración de los hechos por parte del menor, pues nos vemos enfrentados a que mmm, la producción, la producción es precaria. ¿Sí? La producción es precaria. Y en ese orden de ideas, ¿sí?, en ese orden de ideas, ¿sí?, bajo los efectos que hemos venido nombrando, ¿sí?, ese relato precario se convierte en nuestro único elemento de referencia para efectos de probar. Ahora, cuando digo único elemento, ¿sí?, cuando digo único elemento de referencia, ¿sí?, no quiero decir que en todos los casos sea de esa manera. Hay casos donde las labores investigativas están muy bien estructuradas, se han hecho de manera diligente y se obtienen aspectos que van a complementar este relato infantil. Sin embargo, en muchos otros casos, por efectos de la denuncia tardía, por efectos de la falta de diligencia o negligencia de las autoridades, o por la ausencia de otros elementos físicos o tal vez ambiguos, pues el relato se convierte en un elemento fundamental para el ejercicio probatorio. Pero, bajo las condiciones que ya hemos venido nombrando alrededor de las particularidades del recuerdo infantil, pues dificulta o hace que el proceso mismo de valoración probatoria de ese testimonio resulte ser compleja. Ahora, también habrá que tener en cuenta que un aspecto problemático es el proceso judicial mismo, desde su proceso de investigación, ¿sí?, desde toda esa parte inicial de investigación hasta el proceso formal mismo, ¿sí?, dado que para muchas de estas víctimas el proceso tiende a ser revictimizante, precisamente porque el componente evolutivo no permite hacer una recuperación adecuada del testimonio, porque las acciones investigativas no son diligentes para tales efectos. Y ello implica entonces que el menor empiece a generar o se empieza a presentar en diferentes momentos de la etapa de investigación y de la etapa de juicio a rendir testimonios, ¿sí? Y allí pueden suceder varios aspectos. Uno, ¿sí?, que ante el trato revictimizante, pues las víctimas simplemente decidan no participar del proceso. Como decimos coloquialmente, se harten del proceso mismo. O que el componente de repetición vaya generando que el componente episódico de la memoria se nos convierta en un elemento mucho más semántico.
inclusive que haya un escenario de complacencia, donde el menor ya no va a nombrar una serie de datos importantes, ¿sí? Alrededor del hecho o de los hechos, sino que básicamente se va a derivar a nombrar los elementos puntuales que tiene cada que presenta el caso para efectos de evitar exponerse a estos escenarios. Aquí hay que tener en cuenta que inclusive podría preguntarse uno si el juicio mismo podría ser un escenario de revictimización para el menor. Es decir, un menor generalmente ya ha pasado por una entrevista ante un funcionario de CTI, funcionario de fiscalía, ¿no? Ha pasado por una valoración sexológica, donde también se le hace una pequeña entrevista. Es probable que previo a ello se hayan presentado también entrevistas en otros escenarios como los médicos, los escolares, los familiares, que más que entrevistas son pequeños interrogatorios. Y todo ello redunda sobre el carácter revictimizante que puede ejercer el proceso mismo por las reiteradas declaraciones que se le piden al menor en el proceso y por el fenómeno mismo de complacencia, ¿sí? Donde el menor simplemente se va a derivar a nombrar aspectos puntuales de la conducta abusiva, perdiendo toda otra cantidad de elementos que son fundamentales para poder apreciar la credibilidad o validez de ese relato que se obtiene. Entonces acá, en función de esa pregunta que acabo de generar, sí, en efecto, el juicio podría convertirse en otro escenario de revictimización para el menor. Sin embargo, aquí empezamos a tener ciertas diferencias con la parte probatoria en el marco de lo penal. Específicamente porque las partes nos indican, en muchos casos la defensa, que para ello resulta fundamental hacer el interrogatorio cruzado o contrainterrogatorio. ¿Sí? Todo ello, ¿sí?, con el fin de poder objetar o impugnar la credibilidad de esa presunta víctima. ¿Sí? Entonces el proceso judicial se nos convierte en otro asunto problemático acá. Por otro lado, entonces aparece el uso indiscriminado de métodos de entrevista, ¿no?, donde el médico parte desde su protocolo, donde el psicólogo que realiza el peritaje parte desde su protocolo, donde se supone que el entrevistador que hace parte del CTI hará también uso de protocolos. Y uno esperaría que en el marco de esas acciones cada uno de estos profesionales haga el ejercicio que corresponde, ¿sí?, para efectos de evitar que el menor sea sometido a nuevos escenarios de interrogatorio o de entrevista. Pero ahora, ¿con qué me he encontrado en muchos casos? El docente orientador, me disculparán si de pronto aquí hay docentes orientadores, sé que algunas acciones no las hacen con el ánimo de perjudicar, pero el docente orientador revisa o entiende que existen protocolos de entrevista para obtener los testimonios y decide hacer el ejercicio de entrevista. O el docente conoce que hay protocolos de entrevista para obtener ese testimonio y también decide hacer ese ejercicio. O inclusive, como lo he observado en algunos procesos que adelanta Caivas, donde el entrevistador que cumple funciones de investigador, decide hacer valoraciones psicológicas, lo cual resulta ser totalmente inadecuado para los fines, y ya vamos a ir observando el porqué. Pero no tener claro cuál es el protocolo o cuál es el método de entrevista que requiero para el abordaje según sea el caso, va a generar entonces que aparezca otro asunto problemático, porque para los efectos probatorios entonces se intentará,
se intentará poner en cuestión, uno, la competencia de este sujeto y dos, la capacidad que tiene el mismo a través del método para efectos de obtener cierta información. Y se preguntarán ustedes aquí entonces frente a este último aspecto, aplicación del principio de interés superior del menor. ¿Por qué resulta ser problemático? Porque en muchos casos, vamos a obtener o nos vamos a dar cuenta que para efectos de lo que es todo el trabajo de investigación de la Fiscalía, no hay cuestión alguna sobre la protección de dicho interés, de dicho principio. Sin embargo, para efectos de lo que es la labor de defensa, se genera toda una oposición para la práctica probatoria a través del mismo principio. Entonces, el principio, de una u otra manera, no es el problema es cómo se usa dicho principio para los efectos del proceso mismo. Vamos por acá. Cuando hablamos entonces de la investigación penal, ¿sí?, hay toda una serie de hipótesis a despejar dentro del proceso, ¿sí? El primero, la hipótesis de engaño, ¿sí? La hipótesis de engaño, es decir, ese menor frente a la versión que me está exponiendo o frente a los elementos que está contando o referenciando, está intentando engañar o generar una creencia falsa sobre la persona que le entrevista. Y observen que aquí el componente de engaño juega un papel fundamental y es por la conciencia que tiene el menor y el deseo que tiene de engañar, de generar otra serie digamos, de elementos sobre quien está entrevistando. Hay que tener en cuenta que la hipótesis de engaño funciona o se debe formular tanto para el menor que me está comentando que sucedió un hecho, como para el menor, ¿sí?, que me está indicando que el hecho no sucedió, ¿sí? Tenemos, por otro lado, la hipótesis de sugestión. En la hipótesis de sugestión debemos tener en cuenta que hay un tercero, ¿sí?, que implanta una memoria falsa, que sugiere al menor, ¿sí?, o que implanta mejor un hecho falso sobre el menor y le sugiere contar aspectos que no han pasado por su experiencia. Observen que a diferencia de la hipótesis de engaño, en el primero hay intención de mentir, en el segundo hay instrumentalización del menor. En algunos casos lo vemos supeditados a eventos o a situaciones en los cuales hay dificultades familiares, problemas o rupturas en las relaciones de pareja, entre otras, ¿sí? Pero lo importante acá es que se instrumentaliza al menor y se le sugiere nombrar una situación que no ha sucedido. Tenemos por otro lado la hipótesis de incapacidad, y es que el menor, a través de los diversos abordajes, no tiene la capacidad de comprender que lo que le ha pasado ha sido una situación de abuso, ¿sí?, o bien por efectos de lo que en muchos casos son tanto estrategias de afrontamiento como mecanismos de defensa, simplemente reprime la experiencia y no está en capacidad de nombrar el hecho que se ha presentado. Por ejemplo, pensemos bajo una situación de estrés postraumático, donde el menor sabe que le pasó algo, pero a la hora de pedirle que nos narre el evento, no logra darnos detalle. Ahora, ¿el menor nos está mintiendo? No necesariamente. El hecho que no pueda nombrarnos la situación no quiere decir de entrada que esté mintiendo, que esté engañando. Es factible que por efectos de los diferentes aspectos que generan una especie de protección o de defensa al psiquismo, ¿sí?, a ese componente psicológico del menor, pues simplemente el recuerdo sobre el hecho sea inaccesible. Tenemos por otro lado, ¿sí?, la hipótesis de distorsión.
En la hipótesis de distorsión o de verdad parcial hay que tener en cuenta que el menor de manera voluntaria o involuntaria puede estar contándonos un hecho que de entrada sea cierto, pero con elementos que estén alterados para efectos de proteger a alguien o por efectos de reconstruir una dinámica familiar que se ve alterada por efectos de su denuncia. ¿Sí? Entonces, esa hipótesis de distorsión nos dice, el menor está alterando un componente de la realidad. Recuerdo un caso en el cual una menor dice, a mí me abusó fulano, ¿sí? Pero acá, ¿sí? Con posterioridad, en este caso, se logra establecer que ese fulano al cual hacía referencia la menor no fue quien la abusó, que fue otra persona. Sin embargo, la menor en el marco del proceso de entrevista con posterioridad refiere que está inventando a su presunto agresor, en otras palabras, está creando de manera falaz la identidad de su presunto agresor, el cual es un conocido del hogar, precisamente por eso, porque creía que si era una persona conocida no le iba a pasar nada en la casa. La menor se había acostado con un joven por fuera del hogar. Decía, a él lo quieren mucho, a él lo respetan, a él lo aprecian, entonces pensé que no iba a pasar nada. Entonces observen, allí tenemos un componente de distorsión. En efecto, la menor nombra la ejecución de una conducta, pero no está cambiando la identidad. Y tenemos la hipótesis de verdad. El menor nos está relatando, ¿sí?, una situación que deviene de su experiencia. ¿Sí? El menor nos narra un aspecto que se deriva de su experiencia. Ahora, ¿se debe trabajar con una sola hipótesis? No. Quien investiga en el marco de lo penal, quien valora en el marco de lo penal, debe trabajar con las diversas hipótesis. Debe hacer ese ejercicio propio, una metodología de investigación que implica buscar elementos que me permitan comprobar la existencia de la hipótesis o despejar la misma. ¿Sí? O despejar la misma. Entonces allí, ¿sí?, se debe trabajar con las diversas hipótesis. Pero acá aparece otro elemento importante, ¿sí?, que si bien no constituye ser una hipótesis de investigación, realmente es un fenómeno que se presenta en muchos casos. Retractación. Y aquí la pregunta es, cuando un menor se retracta, no sé, ¿eso es un indicador de verdad? ¿Sí? Lamentablemente, así se ha asumido. ¿Sí? Lamentablemente, así se ha asumido. Hay que tener en cuenta que en muchos casos la retractación sí podría ser un buen indicador, ¿sí?, bajo el efecto SIR que describe Corner House. Todo lo que se constituye en términos de sugestión, influencia social, refuerzo y retractación. Es decir, el escenario, el ámbito familiar, la naturaleza de las relaciones alrededor del menor, ¿sí?, podrían influir en el cambio de versión. ¿Sí? Sin embargo, en algunos casos la retractación, ¿sí?, también constituye en una vía, ¿sí?, que permite aclarar una sugestión, un engaño o una verdad parcial, aunque allí ya no estaríamos hablando propiamente de retractación, sino de corrección. ¿Sí? Entonces la retractación tampoco puede pensarse como una fórmula inequívoca de verdad. Habrá que analizar el contexto en el que se presenta la misma. Ahora, vamos acá, ¿sí?, a los elementos propiamente dichos alrededor de la psicología forense. En el marco de lo penal, ¿sí?, hay diferentes, digamos, medios de conocimientos que se utilizan a través del profesional de psicología. Esta es la entrevista clínica, la entrevista forense, la entrevista pericial. ¿Sí? Y la idea es que revisemos un poco de qué se trata cada una, cuáles son sus diferencias, cuáles son sus alcances. ¿Sí? Pero también aparece otro medio allí que es la entrevista judicial. Y lo digo o lo nombro como otro porque generalmente no es una entrevista que adelanten los psicólogos. Ahorita vamos a tratar de qué se trata. Ahora, medios de conocimiento, ¿por qué? Porque son medios a través de los cuales el menor puede nombrar los hechos. ¿Sí?
Pero aún así, aun cuando sea un medio de conocimiento, no todos tendrán el mismo alcance. Y es importante entonces tener en cuenta de qué se trata cada una, en qué escenarios se utiliza y en función de ello qué alcances podría tener dentro del proceso penal mismo. Entonces adelante, vamos adelante con eso. La entrevista clínica o aquella que se deriva de la psicología clínica. Hay que tener en cuenta que la entrevista clínica por excelencia es uno de los métodos de diagnóstico que ha sido reconocido ampliamente por la comunidad científica, ¿no? que se constituye como la base, ¿sí? de los procesos de indagación en diferentes escenarios o en diferentes contextos, sean organizacionales, sean educativos, inclusive los periciales. Pero hay que tener en cuenta que la entrevista puramente clínica, ¿sí? tiene un objeto diagnóstico y tiene un objeto terapéutico. ¿Sí? Ese es su fin. ¿Sí? Ese es su fin. Y la naturaleza del trabajo clínico no responde necesariamente a la realidad fáctica. Quienes han tenido la oportunidad de hacer clínica o atender pacientes, pues se encontrarán con situaciones que realmente no tienen soporte fáctico alguno, que en muchos casos las personas que consultan al psicólogo clínico nombran toda una cantidad de aspectos que, entre comillas, vamos a nombrar como fantasiosos. Pero ahora, no implica necesariamente fantasía, ¿sí? Sino que simplemente hace parte de ese proceso de construcción psíquica, que obedece más a ese componente estructural o a ese componente de personalidad sobre el cual se deriva la atención. En la atención clínica generalmente hay un motivo, ¿sí? Y ese motivo en algunos casos podrá ser ajeno a la necesidad de tratamiento de esa persona, ¿ya? Lo que conocemos en el marco de lo clínico como motivo de consulta y demanda puede que en algunos casos corresponda, ¿sí? a fines totalmente diferentes. Y debemos tener en cuenta que muchos de los casos de abuso sexual que se derivan a tratamiento psicológico responden a una queja. Hay un tercero, ¿sí? que hace una remisión y que expresa una queja alrededor de ese menor, por algo que supone, ¿sí? se presenta en el mismo. Aparece un tercer elemento que puede ser problemático, el secreto profesional y la alianza terapéutica. Es decir, a la persona con la cual se está en proceso clínico, ¿sí? se le ofrece un espacio de salvaguarda de su intimidad, de los elementos que se nombran allí. Hay que tener en cuenta, específicamente en Colombia, la Corte Constitucional ha sido amplia en sus reflexiones alrededor del secreto profesional. Y si bien la ley 1090, el código ético que nos representa a los psicólogos en Colombia, plantea excepciones, las excepciones no son fórmulas que se deben seguir de manera acrítica. Es decir, excepcionalidad a la norma misma. ¿Sí? Excepcionalidad a la norma misma. Pero un aspecto que tal vez resulta muy inquietante frente al secreto profesional es que una vez el secreto profesional se rompe sin autorización de la víctima, la alianza terapéutica se pierde. Ahora, el secreto o lo que nombre en su momento el psicólogo clínico en un espacio jurídico, ¿a qué va a obedecer? A los elementos que ha nombrado el menor. Y al psicólogo clínico le compete establecer qué es verdadero y qué es falso. No, no es su tarea, ¿sí? No resulta ser la tarea. Esa relación de confianza, esa alianza terapéutica en su momento, ¿ya? genera un compromiso con el paciente. Es decir, en el marco de lo clínico, ¿no? el compromiso es con el paciente, no con el sistema de justicia. Aun cuando hayan excepciones en los diferentes recursos legislativos que tenemos, tanto en Colombia como los que existen en otros países.
Ahora, hay que tener en cuenta, y es que en muchos casos, cuando se indaga excesivamente sobre el hecho, ¿sí?, se puede generar una condición iatrogénica sobre el menor mismo. Y entre esos elementos, convencerle de la experiencia del abuso. Yo recuerdo aquí un caso en el que una menor juega con su padrastro, con sus hermanitas, eh, eh, y se hacen cosquillas. Y este padrastro, en algún momento haciéndole cosquillas, toca el pecho de la menor. La menor se ve contrariada, ¿no? La menor se ve contrariada, porque dice, es que a mí no me deben tocar, pero es que yo, bueno, yo sé que esto es un escenario de juego, ¿sí? ¿Sí? Eso es un escenario de juego. Acá, ¿sí?, la menor se ve contrariada. Y cuando hablo de la menor, no hago referencia al componente jurídico. Es decir, no es niño, no necesariamente hago referencia a niño específicamente, o adolescente. Es decir, los englobo a todos allí, menor de edad, ¿sí? Y ese aspecto iatrogénico, con posterioridad, en el marco de la atención psicológica que se le da a la menor, la psicóloga clínica le pregunta en exceso si su padrastro le ha tocado, y la niña en última se convence de que su padrastro en efecto ejecuta una acción de abuso. Y ojo, estábamos en un escenario de juego lúdico, ¿sí?, donde simplemente en el torso, ¿sí?, se presentan los tocamientos, las cosquillas, con un contenido, un contexto totalmente diferente, ¿sí?, pero es, ¿sí?, acá el escenario clínico quien introduce, ¿sí?, quien introduce la falsa idea de abuso por, por, por este efecto o por esta indagación excesiva. Aquí hay que tener en cuenta que el psicólogo clínico no está hecho para resolver el caso de abuso sexual. Inclusive allí se plantean cuestiones si debe ir o no a juicio. Hay que tener en cuenta que al psicólogo se le convoca a juicio, participa como testigo, ¿sí?, participa como testigo. No tiene ningún otro alcance. De allí que se debe evitar solicitarle apreciaciones valorativas. A lo sumo, lo que podrá expresar son el motivo de consulta, los aspectos que se han discutido sin que vulnere la intimidad del menor, ¿sí?, y los avances que se presentan o se expresan en el marco de lo clínico, la evolución, ¿sí?, el proceso o la metodología terapéutica que se ha decidido trabajar con el menor. Pero en el entendido que su labor no es pericial, que no es al psicólogo clínico al que se le debe derivar la responsabilidad de establecer los nexos causales entre el componente psicológico que está atendiendo y el hecho que se presume ha sucedido. Entonces allí, ¿sí?, aparece un componente totalmente problemático alrededor de la entrevista clínica. Y reitero, la pregunta es, ¿debe ir el psicólogo clínico a ser testigo en juicio? La legislación colombiana nos plantea cierta discrecionalidad. Allí tendríamos que pensar el asunto, no desde una perspectiva jurídica, sin que ello quiera decir que no es relevante, sino desde una perspectiva ética. ¿En qué beneficia al menor? ¿Sí? ¿En qué beneficia al menor? Entonces allí, ¿sí?, debemos tener en cuenta que el trabajo del psicólogo clínico es de naturaleza terapéutica. La entrevista clínica, ¿sí?, es terapéutica, ¿sí?, solo tiene ese componente, diagnóstico y terapéutico. Vamos por acá. La entrevista judicial. La entrevista judicial, por excelencia, ¿sí?, se deriva de los manuales de policía judicial, ¿sí?, y tienen como objetivo indagar aspectos modales,
los aspectos de tiempo, modo y lugar. Y en ese orden de ideas, podríamos decir que tiene un carácter orientativo. Si bien las entrevistas judiciales se practican generalmente al inicio del proceso, también es factible que nos encontremos durante la fase de investigación, es factible que durante el proceso judicial también se practiquen algunas para efectos de complementar los elementos de prueba, sea para efectos de acusación, sea para efectos de defensa. Ahora, de acuerdo a lo que se logra, digamos, observar en el manual de policía judicial, pues, ¿qué tenemos con la entrevista judicial? Que su diseño y aplicación tiende a ser indiscriminada. Con ello, de hecho, intento resolver esa pregunta que planteo allí. ¿Sí? Indiscriminada, es decir, menores, adultos jóvenes, adultos medios, adultos mayores. ¿Bien? Su diseño es indiscriminado y se orienta bajo los efectos de tiempo, modo y lugar. Ahora, eso no quiere decir, de entrada, que ese diseño no obedezca las particularidades del caso. De hecho, el manual de policía judicial nos dice lo siguiente: debe, en todo caso, diseñarse las preguntas para efectos del sujeto que voy a interrogar, el sujeto al que le voy a recibir una declaración, para que la entrevista misma pueda responder adecuadamente a los fines del proceso judicial. Sin embargo, aquí aparece un asunto problemático en la práctica, y es que el policía judicial hace el ejercicio de manera acrítica, indiscriminada. Las mismas preguntas para sujeto 1, sujeto 2 y sujeto 3, casi que siguiendo una especie de guión o proforma. ¿Sí? Ahora, otro asunto problemático que tiene la entrevista judicial es que no discrimina o valora la competencia del testigo. Es decir, supone de entrada que esa persona que me está brindando el relato es capaz. ¿Capaz en qué sentido? En que me da su nombre, me da su número de cédula y al parecer entiende que hay toda una serie de disposiciones constitucionales que le permiten brindar la declaración o abstenerse de brindarla. ¿Sí? Pero en todo caso supone capacidad, y eso es un aspecto que incluso se deriva de nuestro Código Civil. ¿Sí? Toda persona es capaz. ¿Sí? Toda persona es capaz. Entonces, en ese orden de ideas termina siendo una entrevista muy esquemática, una entrevista que no responde a las particularidades de las personas. Y ese asunto problemático, reitero, se deriva de la praxis, ¿sí? No del diseño mismo, porque en efecto, aun cuando la praxis nos muestre que no se diseñan, que se hacen de manera protocolaria, ¿sí? Se exige que el policía judicial haga un estudio, ¿sí? O una preparación para efectos de saber qué es lo que le va a preguntar puntualmente a una persona que se ofrece como testigo en un proceso. Estandarizada. Aquí hay que tener en cuenta que el estándar no hace referencia a un componente psicométrico o a un componente estadístico. Cuando hablamos de estándar, hablamos de las condiciones en las que debe aplicarse la entrevista. ¿Sí? La entrevista judicial no es estandarizada. La entrevista judicial no nos indica que debe aplicarse en un escenario con tales características bajo ciertas circunstancias. A lo sumo, lo que hace el policía judicial es verificar, entre comillas, el estado de conciencia. El sujeto sabe quién es, el sujeto sabe dónde está, ¿sí? El sujeto sabe qué fecha es, y en ese orden de ideas entonces es capaz. Pero observamos que la entrevista judicial se hace en la sala con otros 20 testigos, que se hace en la cafetería de enfrente de la casa, que se hace en la sala de la casa. Entonces, no tiene una serie de componentes específicos que permitan definir un estándar para su aplicación. Y como bien lo nombré, es orientativa, porque en la medida de lo posible, ¿sí? O generalmente se aplican en la fase inicial de los procesos penales, o más que en los procesos penales, de la investigación que deriva a un proceso penal, ¿sí? Y permite entonces que las acciones de fiscalía, ¿sí? Puedan derivarse hacia escenarios concretos. Por ejemplo, a mí un testigo
me dice, y yo vi que en ese lugar también estaba Juanito. Entonces voy y entrevisto a Juanito, me orienta, me dice, aquí hay un tercero que te puede dar información relevante, ¿no? Permite entonces definir todo un plan metodológico, o es reestructurar un plan metodológico que surge a priori, que surge con la denuncia, ¿no? Ahora, ¿quién la realiza? Quien tiene las funciones de policía judicial. Por ejemplo, un comisario de familia. Por ejemplo, un comisario de familia. Por ejemplo, un policía judicial, ¿sí? Policía con dichas funciones. Ahora, aparece o su función es de investigador. Observen, no es perito. Simplemente es una persona que a través de un método, ¿sí?, de un protocolo, ha obtenido un testimonio. Y su alcance, básicamente, ¿sí?, es de testigo, ¿sí?, testigo alrededor de esos hechos o condiciones concretas que se han escuchado. En muchos casos, esas personas a las cuales se les recepciona el testimonio no van a los procesos penales, ¿sí?, no van a los procesos penales. Entonces allí la labor del policía judicial resulta ser fundamental porque a través de él ingresa, ¿sí?, la información vía documental de esos aspectos que ha nombrado ese tercero. Ahora, hay un asunto problemático en el marco de la praxis y es el sesgo. Recuerden las hipótesis que nombrábamos, ¿sí? Generalmente cuando se hace la entrevista judicial, o lamentablemente algunos investigadores se derivan, ¿sí?, casi que desbocadamente a buscar elementos que permitan indicar que en efecto eh, se presentó la situación de abuso. Es decir, no exploran otras hipótesis, ¿sí?, no exploran otras hipótesis. Ahora, vamos a la entrevista forense. La entrevista forense, de entrada, habría que definirla como una entrevista que se deriva del método de investigación judicial, ¿sí? De entrada, es una entrevista que se deriva del método de investigación judicial. Sin embargo, tiene un carácter diferencial, ¿sí?, y es que valora todo el componente emocional y cognitivo del menor que está siendo entrevistado. Es decir, es una entrevista diseñada para los menores. ¿Por qué? Por todo ese aspecto evolutivo que nombrábamos anteriormente, todos los componentes mnemotécnicos del recuerdo infantil, ¿sí?, del recuerdo infantil. Y esos aspectos de entrada, ¿sí?, deben ser valorados para efectos de la ejecución de la entrevista. Recuerden lo que les decía alrededor de la entrevista judicial, supone capacidad, ¿sí?, supone capacidad. La entrevista forense no. La entrevista forense exige, ¿sí?, exige que haya un ejercicio de indagación inicial, que generalmente lo conocemos de acuerdo al protocolo SATAC como simpatía, que lo conocemos alrededor del NICS o el Michigan como compenetración, asimismo en el Steadways, ¿sí?, como una fase de compenetración, donde, digamos, se ha asimilado parcialmente que el objeto de este momento de la entrevista es hacerse, ¿sí?, a la confianza del menor. Y sí, ello resulta fundamental, porque bueno, el menor va a ir a contarle algo a un tercero que no conoce. Sin embargo, ¿sí?, resulta natural obviarse, ¿sí?, resulta natural y frecuente obviarse que esa fase de compenetración o simpatía también está orientada para evaluar, ¿sí?, para evaluar la capacidad de evocación y la capacidad de narración del hecho, de hechos por parte del menor, ¿sí?, por parte del menor. Allí, entonces, generalmente la invitación es a que el menor narre situaciones, ¿sí?, de su pasado próximo, de su pasado inmediato, de su pasado remoto.
¿sí? A fin de establecer si ese menor tiene la capacidad de evocar y de narrar, ¿sí?, la experiencia. Observen entonces que no se trata simplemente de generar un espacio de confianza con el menor, ¿sí?, sino de evaluar si este sujeto realmente está en capacidad de ofrecerme un relato. Ahora, esa evaluación preliminar, ¿sí?, y allí vamos a tener una situación problemática por el tipo de entrevista que tenemos, ¿sí?, esa fase inicial debe orientar, ¿sí?, debe orientar al entrevistador a que haga un ejercicio entonces de reconstrucción, es decir, que se permita plantear estrategias que faciliten, ¿sí?, que faciliten que el menor pueda hacer un ejercicio de narración. Ahora, eso no es, ¿sí?, eso de entrada no indica sugestión, y por ello allí el versus, sugestión versus conducción. El entrevistador forense conduce la entrevista, ¿sí?, más no sugestiona, más no sugiere. En la medida en que entiende, ¿sí?, cuáles son esas necesidades del menor para efectos de poder narrar una experiencia, tratará entonces de generar todas las condiciones para facilitar el recuerdo. Por eso hablamos de la entrevista forense como una entrevista judicial, una entrevista judicial con un carácter diferencial, porque está orientada a la reconstrucción del hecho a través de la capacidad narrativa del menor. Ahora, es una entrevista que por efectos de su diseño intenta evitar la revictimización, tiene como objeto evitar la revictimización. Es decir, la entrevista forense debe realizarse en el mejor de los casos durante la fase preliminar de la investigación, ¿sí?, porque al ser una entrevista que tiene un componente judicial, tiene ese objetivo orientativo, de facilitar a través del relato, empezar a diseñar una metodología de trabajo, una metodología de investigación que permita dar cuenta de la existencia del hecho o descartar en sumo la misma, ¿sí?, o en sumo la misma. Es decir, no todas las entrevistas forenses no están hechas para confirmar hipótesis de verdad. Las entrevistas forenses están diseñadas para explorar hipótesis, diversas hipótesis en relación a los hechos. Es por ello que el ejercicio tiende a grabarse, se graba en audio y video, tiene una serie de condiciones que ahorita vamos a nombrar en términos de estándar, para los efectos propios, y es evitar que el menor se someta a nuevos escenarios de revictimización. Podríamos decir allí, y si hay abogados, yo sé que seguramente plantearán la objeción, inclusive el juicio, ¿sí? Sin embargo, para los abogados resulta necesario llevar al menor al juicio para efectos de acreditar el testimonio o desacreditar según sea la parte. En otras palabras, para efectos del interrogatorio cruzado, interrogatorio que no se da en la fase inicial del proceso de investigación con la entrevista forense. ¿Por qué? Porque la entrevista, de hecho hay que tener en cuenta que su diseño no ha sido estructurado para que se convierta en un escenario de interrogatorio. Lo que nos interesa es la narrativa libre acerca del hecho, ¿cierto?, que es lo que nos va a brindar réditos para posteriores efectos probatorios. La entrevista forense no es un escenario de interrogatorio. De allí que el entrevistador que se dedica a formular pregunta-respuesta con el menor fracasa en su intención. En ese orden de ideas, si bien se evita que el menor, o se procura que el menor no vaya a juicio, cuando se hace la entrevista forense, en los informes que se levantan de dicha actividad investigativa, se sugiere que en ese escenario, ¿sí?, se le permita al menor narrar las situaciones de manera libre, y que entre entrevista, ¿sí?, y juicio no aparezcan otros escenarios de entrevista, a menos, ¿sí?, que aparezcan hechos nuevos, ¿sí?, o hechos diferentes a los ya narrados. ¿A quién se aplica? ¿Sí? ¿A quién se aplica? Se aplica a menores, presuntas víctimas.
¿sí? A menores presuntas víctimas. No es una entrevista para los menores testigos. Es decir, la entrevista forense no es un protocolo para menores testigos. Es un protocolo para los menores presuntas víctimas en el proceso. ¿Sí? De allí que se hace un uso inadecuado cuando yo voy y le hago una entrevista forense a Carlitos, compañero de colegio de Mariana, ¿sí? Porque Mariana le contó a Carlitos en el colegio lo que había sucedido. ¿Sí? No es una entrevista diseñada para tales efectos. Recuerden que el objeto es reconstrucción del hecho. Ahora, ¿quién la debe realizar? ¿Sí? ¿Quién la debe realizar? Hay que tener en cuenta que, como lo decía al inicio, la entrevista forense deviene de la entrevista judicial aún cuando tiene un carácter diferencial. Es un protocolo que no obedece o que no es puramente científico. Ahora, eso no quiere decir que no se sirva de elementos de las ciencias como la psicología para efectos de poder generar un escenario adecuado de entrevista. ¿Sí? Pero ahora, la entrevista como método de reconstrucción de hechos, ¿sí? Quienes tengan la capacitación y la formación para ello, la pueden ejecutar. Sin embargo, yo apelo a un aspecto que se nombra por parte de algunos autores: la entrevista forense es ciencia y arte. Ciencia porque hay un método estructurado que responde a una serie de aspectos disciplinares, entre ellos la psicología, ¿no? Pero es arte porque depende también de la capacidad estructural que tiene el entrevistador para generar un escenario de confianza con el menor y desarrollar así un diálogo, ¿sí? De invitarlo a narrar un hecho. Seguramente algunos de ustedes se habrán enfrentado a situaciones de entrevistas con los menores y uno dice: venga, ¿yo cómo hago que ese menor hable? ¿Sí? Aun cuando sé la técnica, es probable que no necesariamente tenga la disposición estructural para ello. Ahora, la ley 1652 del 2013, que es la que regula la entrevista forense en Colombia, pues establece que generalmente esa entrevista la debe realizar miembros del CTI. ¿Sí? Sin embargo, aquí tenemos un asunto problemático, y es que restringe la actividad de entrevista forense a la fiscalía. ¿Sí? Lo cual genera que en muchos casos se nieguen las pretensiones probatorias de las defensas alrededor de nuevos escenarios de entrevista a través de expertos que presenta la defensa misma. ¿Sí? Ahora, eso es totalmente problemático. ¿Sí? Eso es totalmente problemático. Problemático en el siguiente sentido: yo me he encontrado con casos donde los menores, las familias están dispuestos a brindar la entrevista, pero algunos defensores de familia o comisarios de familia deciden o indican no hacer acompañamiento a las entrevistas. ¿Ya? De hecho, una defensora de familia una vez me lo decía: yo soy defensora de ICBF, y si la segunda entrevista está orientada a aclarar los casos, eso es interés superior para el menor. ¿Sí? Eso es interés superior para el menor. Y es justicia para un tercero que está siendo involucrado en un proceso. Yo soy funcionario orientado a la protección del derecho del menor, no orientado a los intereses probatorios de la fiscalía. ¿Sí? Hago el paréntesis allí con esa anotación que en su momento me hizo una defensora de familia. ¿Sí? Y que obviamente resulta ser para mí un asunto razonable y que nos debe invitar a la reflexión en el ejercicio del acompañamiento también a las defensas. Ahora, la sentencia C-177 del 2014, sentencia de la Corte Constitucional, pues en su parte, en la parte de discusión, bueno, se plantea de manera insistente la necesidad de que quienes hagan las entrevistas forenses conozcan sobre psicología evolutiva, ¿sí? Sobre los diferentes momentos del desarrollo del menor para efectos de hacer un ejercicio adecuado de entrevista, de poder poner al servicio del método de entrevista, ¿sí? esos aspectos propios del desarrollo del menor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la sentencia
no indica de manera expresa que es un psicólogo quien debe hacer la entrevista, ¿sí? Hay que tener en cuenta, reitero, que los protocolos de entrevista forense están diseñados para que sean aplicados por quienes tengan la disposición y la competencia en términos de formación. Ahora, quien obviamente no es psicólogo deberá ser propedéuticos de psicología para poder entender esos componentes de desarrollo en el menor. Estandarizada. Hay que tener en cuenta que la entrevista forense debe cumplir con una serie de estándares. Y los estándares, reitero, no son componentes de orden psicométrico, ¿sí?, sino con condiciones necesarias para la evaluación. Estímulos en el ambiente, ¿sí?, estímulos en el ambiente, ¿sí?, variables. Sentencia C-177 del 2014. ¿Sí? Variables en el entorno. A veces se hace la entrevista con los dibujitos de Mickey Mouse, de la princesa Frozen y demás en el espacio. Debemos tener en cuenta que esos estímulos auditivos, esos estímulos visuales, podrían alterar el contenido del recuerdo. Por ello, aunque se deprecie el uso de la cámara de Gesell, muchos protocolos sugieren su uso, porque el escenario de cámara de Gesell va a garantizar podrá garantizar ausencia de estímulos visuales o auditivos. Será un escenario controlado para el entrevistador, ¿sí? Allí el entrevistador podrá hacer un control adecuado de variables. 2. Me permite que el menor o los acompañantes del menor, puedan estar en el cuarto aledaño observando sin intervenir. Y 3. Puede permitir inclusive que el entrevistador se sirva de un observador que le ayude en el ejercicio de entrevista. Es decir, no hay entrevista forense perfecta, hay aspectos que escapan al entrevistador. Y en ese orden de ideas, ¿sí?, entonces la cámara de Gesell va a facilitar que en el entorno de entrevista solo esté el menor, ¿sí?, y su entrevistador. Ahora, habrán casos excepcionales, particularmente yo practico mis entrevistas en cámaras de Gesell. Hay casos excepcionales en que, aun cuando al menor se le ambienta con el espacio, es decir, se le muestra el escenario donde van a estar, donde va a estar el público, es decir, sus acompañantes, el defensor de familia, excepcionalmente el fiscal y el defensor, aún así el menor solicita que su acompañante esté en la sala con él, ¿sí?, que esté en la sala con él, y allí eso nos implica entonces hacer un ejercicio de control de variables, evitar intervención del acompañante, evitar que haya miradas hacia el acompañante. Generalmente los ubicamos por fuera del campo visual, ¿no? Entonces se requiere una serie de elementos mínimos que garanticen la pureza, ¿no?, del ejercicio de reconstrucción del hecho. Por eso constituye ser método, ¿sí?, por ello constituye ser método que debe cumplir con una serie de cánones. A veces nos encontramos entrevistas forenses practicadas en una oficina y que detrás del menor pasa todo el público, ¿sí?, donde al entrevistador le llegan compañeros a solicitarle firmas de documentos, donde el entrevistador en su momento no puede garantizar la pureza del relato por los diversos elementos ambientales que pueden interferir con el recuerdo. Ahora, no lo incluí acá, observo algunos comentarios que se están haciendo de manera paralela, pero ¿cuál es la función que tiene el investigador? El entrevistador forense es un investigador que va como testigo, ¿sí?, que de acuerdo a las condiciones del proceso podrá ser un testigo directo o un testigo de referencia. Eso es más, digamos, un análisis jurídico que en mejor medida nos podrían explicar los penalistas. Pero su calidad es de investigador, no de perito, ¿sí?, y al ser testigo de lo que el menor le ha nombrado, no hay confidencialidad, ¿sí?, no hay confidencialidad. Entonces, este es un aspecto que resulta fundamental, ¿sí?
Límites, no es pericial. La labor del entrevistador forense no es pericial. Es decir, no debe, inclusive para aquellos que son psicólogos y hacen entrevistas forenses, no deben exceder el límite mismo que tiene la estructura de la entrevista. Y es que la misma está diseñada para reconstruir hechos, no para valorarlos. ¿Sí? No para valorarlos. Los protocolos de entrevista no son métodos psicológicos, son métodos de investigación judicial con carácter pericial, perdón, con carácter diferencial. ¿Sí? No resultan ser periciales, tampoco son clínicos, ¿sí? Tampoco son clínicos. Sin embargo, en el marco de las acciones que nosotros realizamos como psicólogos en una entrevista forense, pues sí tenemos en muchos casos la obligación de hacer pequeñas intervenciones que estabilicen a un menor por efectos de la descompensación que genera el hecho narrado. ¿Sí? Pero allí nuestra labor no es terapéutica, no es diagnóstica. ¿Sí? Ahora, aun cuando no es pericial, sí podrá ser un insumo importante para efectos de la evaluación, específicamente la evaluación de la validez o la credibilidad del testimonio. ¿Sí? Ahora, problemas en campo. ¿Sí? Problemas en campo. El sesgo. Y es que nos encontramos, como sucede en el caso de las entrevistas judiciales, que en muchas ocasiones el entrevistador forense se deriva a despejar una sola hipótesis, ¿sí? La hipótesis de verdad. El menor fue abusado y allí cierro la entrevista. El menor nombra un abuso y allí cierro la entrevista. Es decir, no hago un ejercicio de ampliar y de reconstruir diversos elementos, inclusive accesorios o tangenciales al hecho mismo, que son los que para efectos forenses le van a dar, ¿sí?, mayor contenido al relato. Vamos entonces por acá. ¿Qué pasa en materia pericial? ¿Sí? No se puede confundir entrevista forense con entrevista pericial, aun cuando al psicólogo que ejerce como perito se le nombre como psicólogo forense. Porque ahora, bien hemos dicho, la entrevista forense como método, ¿sí?, es un método de reconstrucción. ¿Sí? Es un método de reconstrucción. ¿Sí? Acá hay que tener en cuenta que la entrevista pericial es una entrevista orientada a la valoración del sujeto, que intenta establecer un nexo de causalidad, si pensamos por ejemplo en la evidencia psíquica. Y aquí nos vamos a encontrar entonces un aspecto fundamental en el marco de las solicitudes que generalmente le hacen a medicina legal o que nos hacen a los psicólogos en el marco de lo privado. Evalúe para efectos de establecer si el menor tiene secuelas propias de un abuso. Eso es lo que llamamos evidencia psíquica, ¿sí?, para efectos de establecer nexo de causalidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas valoraciones generalmente se hacen de manera paralela, ¿sí?, de manera paralela al proceso de investigación, es decir, sobre un hecho aún incierto, sobre un hecho probablemente cierto o probablemente incierto. ¿Sí? Entonces la pericia lo que busca es establecer si hay elementos, ¿sí?, a manera de signos, de alteraciones o a través de componentes psicopatológicos que puedan responder a una situación traumática como lo es un evento de abuso. Ello implica que el perito haga un ejercicio de análisis retrospectivo para efectos de establecer si hay condiciones preexistentes. ¿Sí? Condiciones preexistentes que puedan dar cuenta en muchos casos de esa condición actual. En otras palabras, ¿sí?, puede que la condición que me presenta el menor, aun cuando supone ser, por ejemplo, un síntoma depresivo, no responda exclusivamente o directamente al hecho que estamos investigando, sino, ¿sí?, que responda a otra serie de aspectos previos. Por eso los nombro como preexistentes sí, por eso los nombro como preexistentes. Pero ahora, que sean preexistentes no quiere decir, ¿sí?, que no puedan ser acentuados por el fenómeno de abuso. Entonces allí el perito debe hacer un ejercicio, ¿sí?, debe hacer un ejercicio de análisis muy concienzudo que le permita establecer y discriminar estas condiciones de preexistencia, de comorbilidad, de acentuación
o de derivación directa del signo o de la condición de alteración, de perturbación o psicopatológica del evento que se está investigando. Allí la entrevista forense se va a convertir entonces en un insumo de información para el perito, ¿sí? En un insumo de información que le va a permitir al perito conocer los hechos narrados narrados por el menor a través del audio y video, ¿sí? Y así derivarse específicamente a los aspectos concretos de su evaluación a través de el componente semiestructurado al cual responden ese tipo de evaluaciones. Ahora, Francisco Maffioletti, psicólogo chileno, plantea que también es factible a través de del ejercicio pericial evaluar la validez o la credibilidad del relato, que en el marco del Código de Procedimiento Penal colombiano, pues auxilia ese ejercicio de valoración de testimonio que tiene que hacer el juez desde una perspectiva técnica y científica. Aquí hay que tener en cuenta que cuando un perito valora el testimonio, no se orienta a reemplazar al juez. El perito hace una valoración científica a través de la huella psíquica, a través de los componentes psicológicos asociados al relato, a través de la capacidad que tiene el menor en el marco evolutivo para expresar el relato con ciertas condiciones. Por ejemplo, eso observamos relatos muy estructurados en chicos de 4 o 5 años y uno dice, pues, resulta problemático o incoherente que un menor me esté hablando de que una persona le penetró cuando su miembro se encontraba erecto y eyaculó dentro de su cavidad vaginal, ¿sí? Entonces se evalúa ese componente evolutivo para efectos de saber si corresponde a la naturaleza de ese relato. Y asimismo, ¿sí?, evaluar criterios de realidad, ¿sí?, alrededor de la consistencia interna que puede presentar ese relato y la consistencia externa con otros materiales de prueba. ¿Puede el perito realizar la entrevista forense? Sí, puede realizarla, ¿sí? Puede realizarla para los fines periciales, ¿sí? Para los fines periciales. Aplicar un protocolo, ¿sí?, un protocolo de entrevista forense para efectos de obtener el relato y así hacer una valoración de criterios de realidad, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa entrevista forense la está haciendo alrededor de una actividad pericial. No quiere decir ello de entrada que la entrevista forense por sí sola sea un método de evaluación pericial, sino que auxilia un proceso de evaluación pericial. Límites. ¿Qué límites tiene el perito? ¿Sí? Y es que ningún método por sí solo permite establecer la verdad. La verdad es un asunto inaccesible, ¿sí? Y por ello es que hablamos de verdad en el marco de la ciencia. Es por ello que hablamos de verdad en el marco de lo fáctico. Es por ello que hablamos de verdad en el marco de lo subjetivo. Inclusive hablamos de verdad en el marco de los discursos sociales, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí?, por efectos de los principios propios de la ciencia, ¿sí?, siempre habrán elementos que escapen a la valoración misma. Y generalmente, ¿sí?, las valoramos a través del error, de las desviaciones, de las varianzas, entre otros, ¿sí? ¿De qué se sirve entonces el psicólogo forense? De la validez y la fiabilidad de sus métodos, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta acá que a diferencia de lo que sucede en otras ciencias, por ejemplo las naturales o las ciencias exactas, claro está, bueno, que no va a ser muy alejado en algunos casos de las ciencias exactas, los métodos, por fiables o válidos que sean, requerirán de la interpretación. Y esa interpretación, ¿sí?, responde exclusivamente a un modelo psicológico, ¿sí? Debe ser a un modelo psicológico, no debe ser a las impresiones que tiene el perito sobre lo que es verdadero o falso en el relato infantil. Yo recuerdo en algún caso que me tocó hace mucho tiempo, que una psicóloga hablaba de los ángeles de la guarda. Hablaba de los ángeles de la guardia, eso no tiene soporte científico alguno, o al menos como constructo, ¿sí?, no hace parte de la disciplina psicológica, ¿sí? Hace parte de algunas prácticas que algunos psicólogos realizan, pero que realmente no tienen
constructos que los soporten. Entonces, el psicólogo que actúa en calidad de perito también debe entender que no es él quien tiene la obligación de establecer la verdad, que él y su informe, su conocimiento, su proceso de evaluación es un medio de prueba que se articula a un escenario amplio, ¿sí? A un escenario amplio de valoración probatoria que hace el juez. Y a lo que se deriva el perito es auxiliar ese proceso de análisis a través de un modelo de evaluación del relato que responde, reitero, no a una valoración probatoria, sino a una valoración psicológica del relato y de los elementos que giran en torno a él. Entonces observamos aquí, ¿sí?, que cada una de estas entrevistas tiene alcances diferentes, ¿sí? Cada una de estas entrevistas tiene alcances diferentes y vamos a ir a unas notas finales, ¿sí? Esos alcances o esos diversos alcances generan diversas posibilidades en el marco de la atención. El psicólogo puede actuar como investigador, ¿sí? Puede actuar como investigador, generalmente alrededor de lo que es la actividad propia a la entrevista forense, la aplicación de protocolos de entrevista forense, ¿sí? Generalmente se le derivan por el conocimiento que tiene el psicólogo sobre los componentes evolutivos y desarrollo del menor que se entrevista. Recordemos, la entrevista forense está diseñada para los menores por los efectos que ya hemos venido nombrando en función de sus estrategias de evocación, recuperación y producción del recuerdo. Y no todas las acciones tienen un componente pericial. Es por ello que el entrevistador forense y el psicólogo clínico, cuando va a juicio, debe abstenerse de brindar valoraciones sobre la calidad del relato, sobre la validez del relato, ¿no? Debe abstenerse. La acción pericial, como decía anteriormente, no se debe derivar sobre esa pretensión de verdad, no, se debe derivar sobre la pretensión de dar cuenta si ese relato bajo los efectos de la psicología es válido, si probablemente se deriva de una experiencia vivida. La verdad allí se establece de manera probatoria y la establece el juez a través de lo que llamamos la sana crítica. La solicitud que se le hace al psicólogo permite delimitar y establecer el objetivo de la entrevista, ¿sí? Si a un menor se me deriva para efectos terapéuticos, mi labor es exclusivamente clínica. El diagnóstico se establece para propósitos clínicos, no se establece para propósitos judiciales, ¿sí? El secreto profesional resulta ser importante porque mi compromiso es con el paciente, no con el sistema de justicia. La entrevista forense tiene un fin básico y es recolectar el testimonio. Es por ello que resulta inviable cuando al mismo psicólogo que ejerce la labor de investigador se le pide que a partir de la misma entrevista haga un ejercicio de valoración. Recuerden que la entrevista forense no es un método psicológico, ni de intervención, ni de valoración psicológica, ¿sí? En ese orden de ideas, cuando un psicólogo de comisaría de familia se ve abocado a estas situaciones, lo que deberá hacer es solicitarle a esa autoridad judicial o ese funcionario judicial que delimite su propósito: o hago la entrevista o hago la valoración, ¿sí? O hago la valoración, ¿sí? Porque la entrevista forense no es un método de evaluación psicológica ni de intervención psicológica. Entonces es necesario que hagamos como psicólogos un ejercicio de análisis de la solicitud para efectos de establecer particularmente qué me solicitan y en función de ello establecer qué aspectos debo, ¿sí?, o qué modelos de entrevista o protocolos debo utilizar para los fines solicitados. Cualquier ejercicio implica exploración de diversas hipótesis. ¿Sí? Cualquier ejercicio implica la exploración de las diversas hipótesis.
Si soy perito de la defensa, igual tendré que explorar todas las hipótesis. Si soy perito para la fiscalía, debo explorar todas las hipótesis. Y aquí viene un elemento importante, es que el perito auxilia a la justicia, no auxilia a las partes. El compromiso del perito es con la justicia, no con las partes. En ese orden de ideas, aún cuando una de las partes asuma costos de un peritaje, ¿sí? El perito en todo caso tendrá que evaluar las diversas hipótesis y en función de ello establecer una serie de conclusiones periciales. Lo mismo quien entrevista deberá, ¿sí? Indagar por las diversas hipótesis a fin de poder direccionar o facilitar ese ejercicio de construcción metodológica de la investigación que tiene ese fiscal, ¿sí? Y en el marco de lo clínico deberá entender el psicólogo que su compromiso es con el paciente, ¿sí? De allí que requerirá de autorización del mismo, ¿sí? De ese paciente, o mínimamente informarle, ¿sí? Que ha sido llamado para la justicia con unos propósitos específicos. Pero reitero, allí viene el carácter discrecional, ¿sí? Aquí viene el carácter discrecional que debe tener todo psicólogo clínico. Y es que debe procurar por el bienestar del menor. Debe procurar por no generar daños al menor, ¿sí? En función de eso que eventualmente relate en juicio. Recordemos, no toda retractación confirma un hecho. Por eso es tan importante que hagamos un ejercicio pericial que nos permita aclarar, ¿sí? Si la versión inicial que acusa o la versión posterior en la que se retracta tiene mayores soportes, mayores elementos de realidad, qué aspectos podrían o no motivar en su momento la retractación para efectos de establecer si hay un síndrome de acomodación, ¿sí? Para efectos de establecer si la retractación lo que hace es reconfirmar la presencia del acto abusivo. Entonces hay que tener en cuenta, ¿sí? Que no todo caso de retractación se convierte en un elemento que de manera unidireccional confirme la existencia de un hecho. Es necesario allí, ¿sí? Explorar algunos aspectos motivacionales que sustentan la retractación.